¿Cómo tenemos que entender el concepto Hijo de Dios en la Biblia? ¿Pensaremos de él tomando en cuenta todas las variantes que la palabra Hijo tiene en la Biblia? ¿O acaso cuando leemos Hijo de Dios trataremos de entenderlo según la mitología griega? En la Biblia, la palabra Hijo tiene una connotación más allá de lo literal, más allá de algo sanguíneo, más allá de haber engendrado o engendrar a una persona. En la Biblia, la palabra hijo también puede significar continuidad, edificar, ministerio, pero sobre todo hijo recibe ese título la persona que está imitando el comportamiento de algún líder. Tenemos en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si entendiéramos que la palabra hijo en la Biblia siempre tiene que ver con haber engendrado biológicamente a alguien, entonces tomando en cuenta ese pasaje tendríamos que afirmar que toda persona en el mundo que ha aceptado que Yeshua, Jesús, es el Mesías, pues tendríamos que decir que Dios mismo ha engendrado biológicamente a esas personas, lo cual sería una aberración desde todos los puntos de vista. Es verdad que los que tratamos de vivir la vida acorde a las instrucciones divinas, es verdad que eso nos convierte en hijos de Dios porque tenemos un modelo perfecto a quien imitar. Y nos convertimos en sus hijos cuando tratamos de imitar los comportamientos de Dios, es decir, cómo Dios se comporta con la humanidad. Pero eso no significa para nada que no tengamos nuestros padres humanos, nuestros padres biológicos. En la Biblia, la palabra hijo de Dios, el término hijo de Dios, también se le aplica a los ángeles, como en Job capítulo 1. A los jueces de Israel también se les llama hijos de Dios, según está escrito en el Salmo 82. Y por supuesto, el término hijo de Dios también se le atribuye a todo Israel como nación, según está escrito en Éxodo capítulo 4. Y en todas esas ocasiones, no tenemos que ser tan pensantes para determinar que para nada significa que biológicamente Dios haya engendrado con una mujer a los jueces de Israel o al pueblo de Israel en general. Pero ¿de dónde salió la idea de que el término hijo de Dios significa que Dios mismo haya tenido relaciones con alguna mujer y que del producto de esa unión los que han nacido entonces son llamados hijos de Dios en el sentido de que son verdaderamente Dios, verdaderamente hombre? Esa es una idea muy antigua que la tuvieron muchas civilizaciones en el pasado. Pero realmente quienes hicieron del concepto hijo de Dios algo mundialmente famoso fue la cultura griega. Los griegos, bajo el mando de Alejandro de Macedonia, conocido en la historia como Alejandro el Grande, ellos dominaron al mundo por el espacio de casi 280 años. Y lograron imponer su cultura a todo el mundo entonces conocido. Ellos internacionalizaron los deportes, los teatros, los gimnasios, la filosofía, la forma de entender la vida y por supuesto la mitología griega. Y en la mitología griega había un dios principal entre ellos llamado Zeus. Y él, en esa mitología griega, era creído que ese Zeus en algunas ocasiones escogía a mujeres de carne y hueso normales, tenía relaciones con ellas y fruto de esa unión nacían los superhéroes, como el Minotauro, Hércules o aquellos seres que en la mitología griega tenían poderes sobrenaturales debido precisamente a que eran el fruto de una unión entre una divinidad y un ser humano, y de ahí el concepto hijo de Dios. De manera entonces que
Cuando el Mesías de Israel hizo su aparición en el mundo, el concepto Hijo de Dios era muy conocido por las naciones, pero no tiene la connotación bíblica de ese término, sino más bien tiene la connotación de la mitología griega. Para unos 70 años antes de la era cristiana, antes de la era común, o en palabras que nos entendamos, 70 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera, el imperio griego llegó a su fin. Fue absorbido por el imperio romano. El imperio romano dominó militarmente a los griegos y a partir del año 70 antes de la era cristiana, el mundo comenzó a pagar tributos al imperio romano, pero ideológicamente el mundo siguió viviendo según la influencia griega. De hecho, el continente europeo y todo el continente americano realmente vivimos bajo los conceptos griegos. Entendemos la vida en muchos aspectos según la entendían los griegos hace más de 2000 años atrás. En este caso, los asiáticos, parte de África y la India, eso es una realidad diferente para ellos. Sí están influenciados por la cultura griega, pero en una cantidad menor, no como lo es Europa y el continente americano. Entonces, cuando el imperio romano conquistó al imperio griego, fue militarmente, pero no ideológicamente. Sin embargo, en la historia de los emperadores romanos, existió un emperador llamado Octavio. Ese emperador es mundialmente conocido como Augusto César. Él fue el primer líder mundial en afirmar categóricamente que él era un hijo de Dios, en el sentido de que Dios mismo lo había engendrado con su mamá. Y entonces él hizo grabar su imagen en las monedas de la época, de manera que para cuando Yeshua, bendito sea, hace su aparición en el mundo, hace su aparición en Israel, entonces toda la gente estaba familiarizada con el término Hijo de Dios, pero no desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista de ministerio, edificar, continuar o seguir el ejemplo de alguien, sino más bien el concepto Hijo de Dios desde el punto de vista griego, que los dioses tenían relaciones con mujeres y de ahí salían seres que eran a la vez Dios y también a la mitad hombres. Algo muy popular, pero no por eso cierto. En Génesis capítulo 4, ustedes y yo vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Jabal. Y el texto dice claramente, y Jabal fue el padre de todos los que crían ganado. Si tomamos literalmente también ese pasaje bíblico, tendremos que decir que Jabal biológicamente engendró a toda la gente en sus días que se dedicó a la ganadería. Pero eso no es lo que el texto bíblico significa, sino que Jabal fue quien tuvo la idea de domesticar el ganado y empezar a multiplicarlo con la asistencia humana. Él fue el primero en tener esa idea. Hasta antes de Jabal, nadie se dedicaba a la ganadería, porque en ese tiempo era prohibido para las personas comer carne. Si no, tenía mucho sentido ser ganadero, porque no se aprovechaba la carne de los animales como hoy. Sin embargo, él tuvo esa idea. Y de ahí en adelante, todas las personas que sigan ese oficio, que sigan ese ejemplo de Jabal, son llamados sus hijos. Pero no en el sentido biológico, sino en el sentido de que están imitando su ejemplo. También ahí, en Génesis capítulo 4, vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Jubal. Y dice el texto, el cual fue padre de todos los que tocan instrumentos musicales. Otra vez, no es que Jubal es el padre biológico de todos los músicos, no. Él tuvo esa idea, él tuvo ese alumbramiento de hacer instrumentos musicales y a partir de ahí todos los demás que se dediquen a ese oficio son llamados sus hijos. Van a encontrar ustedes, si se dan a la tarea de leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 2,
van a leer acerca del profeta Elías y su ayudante Eliseo. Que cuando el Creador bendito sea quiso llevar a Elías de este mundo a los mundos eternos, primero caminó junto con su ayudante Eliseo y fueron a la ciudad de Betel, fueron a la ciudad de Gilgal y a la ciudad de Jericó. Y en cada una de esas ciudades se lee que salieron los hijos de los profetas para hablar con Eliseo y decirle: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y en todos esos pasajes Eliseo les contesta: sí, yo lo sé, pero guarden silencio. ¿Quiénes son esos hijos de los profetas? No son muchachos que sanguíneamente desciendan de profetas. No, son muchachos que están ahí porque están siendo entrenados para aprender la profecía. Entonces tienen que seguir estrictamente el código de conducta, el código en cómo los profetas ya experimentados se comunican con Dios, hablan con Dios. Entonces esos muchachos están ahí también para aprender eso. Y como siguen el ejemplo de los profetas, la Biblia los llama los hijos de los profetas. Pero otra vez, no en el sentido de sangre, no en el sentido biológico. Así que tener en cuenta estas realidades es algo muy importante para tratar de entender de una forma correcta el concepto hijo de Dios. De otra manera, vamos a llegar a conclusiones muy equivocadas. También vamos a encontrar al apóstol Pablo, quien antes de ser un apóstol, un enviado, él era un rabino judío. Entonces van a encontrar ustedes en la carta a Timoteo que él escribe diciendo: Timoteo es un verdadero hijo en la fe. También van a encontrar en la carta que el apóstol escribe a Filemón, le está recomendando a Onésimo y el rabino dice: te recomiendo mucho a Onésimo, que es mi hijo a quien yo engendré en mis prisiones. Otra vez, para nada quiere decir que el apóstol Pablo hubiera engendrado biológicamente a Timoteo o que haya engendrado biológicamente a Onésimo cuando estaba preso. No, simplemente el apóstol Pablo está diciendo que tanto Timoteo como Onésimo y tantos otros son sus hijos en el sentido de que siguen al pie de la letra sus enseñanzas. Entonces, tome en cuenta que cuando usted lea en la Biblia la palabra hijo, tiene más de un significado y muchas veces ese significado está lejos de lo que para nosotros en castellano significa hijo. También si leemos el evangelio que lleva el nombre de Juan, ahí hay una narrativa cuando Yeshua, Jesús, está hablando con algún grupo de estudiosos de su tiempo. Y Yeshua les acusa diciendo: ustedes no son hijos de Dios y ni siquiera son hijos de Abraham. Entonces aquellos estudiosos le dicen: claro que somos de los descendientes de Abraham. Y Yeshua les dice: no, ni son hijos de Dios, ni son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así les dice. Yeshua no está implicando, no quiere decir que esos religiosos son hijos del diablo desde el punto de vista que el diablo los engendró con la mamá de ellos. No, para nada. Sino que les aclara y les dice: les digo a ustedes que son hijos del diablo porque las obras de su padre quieren hacer. Les dice Yeshua: si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. Es decir, si ustedes siguieran el ejemplo de Dios, si ustedes quisieran imitar a Dios en su comportamiento, ustedes me amarían. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes quieren matarme y por eso les digo que son hijos de su padre el diablo, porque él es un homicida desde el comienzo, desde el principio. Claramente ahí Yeshua está enseñando que el término hijo pocas veces significa hijo en el sentido biológico. Muchas veces significa hijo en el sentido de estar siguiendo el ejemplo de alguien más. Por tanto, cuando usted lea en la Biblia que a Yeshua, a Jesús, le llamaban el Hijo de Dios, se lo están diciendo en el sentido de que no hay nadie como Él
que guíe su vida según los preceptos divinos. Es decir, que Yeshua en su vida imitó a Dios en su comportamiento como nadie más sobre la tierra. Aunque hubieron grandes alumbrados elevados como el gran Moisés, el rey David, el padre Abraham y los profetas, fueron gente muy espiritual. Pero ninguno de ellos llegó a la categoría de poder imitar tanto a Dios en su comportamiento como Yeshua, como Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, Yeshua es hijo de Dios, porque imita a Dios en su comportamiento y no tiene que ver con cosas biológicas o sanguíneas. También en el evangelio que lleva el nombre de Juan, Yeshua usó una expresión que dice: yo y el Padre uno somos. No quiere decir que son la misma persona. Quiere decir que Yeshua tiene en su corazón los mismos propósitos que el Dios Todopoderoso tiene en su divina voluntad. Esto, queridos oyentes, es algo muy importante de entenderlo, de saberlo, para que cuando leamos la Biblia no lleguemos a conclusiones equivocadas. Y entendamos el término hijo de Dios según las variantes que esa palabra hijo adquiere en la Biblia, y no como lo entendía la mitología griega desde hace más de 2200 años atrás. Si esta información le sirve de algo, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, no solamente en YouTube. Recuerde que estamos también en TikTok, en Instagram y por supuesto en Facebook como La Escalera de Jacob. Denle like, suscríbanse y recomienden esta información a alguien más. Hasta la próxima.